Bien, está. Bien, este ejercicio entonces nos pide entonces que esto no. Entonces nos pide calcular o cuál es la pérdida por fricción en esta tubería, ¿ya? Entonces, para poder identificar por qué método van a calcular esto de las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, si es que tienen estos datos, fíjense, esto es la rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta, tienen aquí esto, está un poquito mal escrito, pero por la unidad que es metros cuadrados sobre segundo, me doy cuenta que esto es una viscosidad cinemática. ¿Ya? Entonces, por estos dos datos que me va a dar el problema, ¿ya? Puedo decir que este ejercicio me está pidiendo que lo resuelva por el método de Darcy-Weisbach. ¿Ya? Entonces, por esos dos datos que están o que se encuentran como en el enunciado. ¿Está bien? Y si es que no hubiesen estos datos y directamente me diese un coeficiente, el coeficiente de la tubería muchas veces está colocado, o dice coeficiente de Hassen, entonces rápidamente yo puedo hacer esto por Hassen y que resulta mucho más fácil, ¿no? Entonces, por Darcy es un poco más moroso, pero hay que resolverlo, ¿ya? Entonces esto me está pidiendo, con estos dos datos que tengo aquí, me está pidiendo que los resuelva por Darcy-Weisbach. ¿Ya? Entonces el método que vamos a utilizar ahora para poder resolver este ejercicio, ¿no? Va a ser el método de Darcy-Weisbach, ¿ya? Eso es. Bien. Entonces, aquí solo me está pidiendo, fíjense, la pérdida por fricción. ¿Ya? Entonces, cuando me pide pérdida por fricción, entonces yo debo recordar que por el método de Darcy-Weisbach, la fórmula para calcular la pérdida por fricción, entonces simplemente era la pérdida por fricción es igual a un factor de fricción, un factor F, ¿ya? Multiplicado por la longitud, y esto está multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Ya? Todo esto sobre el diámetro y dos veces la gravedad. Entonces esta es la formulita que voy a utilizar para resolver por el método de Darcy-Weisbach. ¿Ya? Si lo complicado aquí o lo moroso es calcular esta F de aquí. ¿Ya? Entonces, normalmente esto igual ha entrado, una pregunta de este tipo más o menos ha entrado para el examen de auxiliatura cuando yo me presenté. Entonces, y en los exámenes que he visto, normalmente no les pide el método, así digamos, resolver este método por... como hay varios métodos para calcular este coeficiente de F, entonces no les pide un método, como les digo, un método específico. Ya, entonces ustedes pueden colocar aquí, por consideración, ¿no? O por entendimiento ustedes, ya, la ecuación para calcular este F, el factor de fricción, pueden colocar, ya, para el factor de fricción, o no se pueden colocar aquí ustedes según sus palabras, se considerará el método de Colebrook porque es el el que más se acerca al valor verdadero del valor F. Entonces, o es el método general para calcular el coeficiente de fricción. ¿Ya? Entonces pueden colocar en sus palabras, ¿no? Pero, o si no, directamente colocan la ecuación de Colebrook. ¿Ya? Entonces Colebrook right. Entonces, ya, entonces esta ecuación ya la hemos definido igual en la anterior clase, ya, pero igual vamos a anotar para el cálculo de F es 1 sobre 6 de F, y esto es igual a menos 2 por el logaritmo, ya el logaritmo en base 10 puede ser, o simplemente logaritmo en su calculadora coloca, ¿okay? Multiplicado por aquí muchas veces se utiliza simplemente esta forma, lo más fácil, rugosidad absoluta dividido entre
3.7 del diámetro. ¿Okay? 3.7 del diámetro más 2.51. Estos dos están muy bien. 2.51. Todo esto sobre el número de Reynolds y multiplicado por la raíz cuadrada de, entonces esto con solver, ¿no? En la calculadora, ya, solver por esto, eso es, ya. Entonces esta es la fórmula para calcular el factor de fricción según la ecuación de Colebrook, ya. Entonces es el método general para calcular esta, ya. Y en el examen no les pide normalmente esto, que según un autor específico no se les pide. Entonces eso por criterio de ustedes directamente Colebrook right, ya. Y esta formulita utilizan para calcular el factor de fricción, ¿no? Entonces acá, ¿no? Claramente ya tenemos otro que nos va a ir alargando el ejercicio, ¿no? Y esto es el número de Reynolds, ¿no? Y esto un poquito también lo alarga el ejercicio, ¿ya? Después, entre los datos que ustedes van a tener, se va a estar todo esto, ¿ya? Tienen la rugosidad absoluta, tienen diámetro en este caso, fíjense, ¿no? Lo único que van a buscar va a ser el número de Reynolds y el factor de fricción, ¿ya? Cuando les hablan de rugosidad absoluta, aquí lo voy a colocar entonces rugosidad absoluta, vamos a reducir el tamaño, está muy grande, ya simplemente se está refiriendo a la E, ya está que está aquí, ya, y esto está medida en milímetros, entonces, ya, milímetros, ya, y si en el enunciado tal vez les coloca en letras y no les coloca así en símbolo, entonces les coloca entonces rugosidad relativa, ¿ya? Entonces si colocas rugosidad relativa, se está refiriendo, ¿ya?, a este mismo valor, pero dividido entre el diámetro, ya. Entonces esto es la diferencia nada más, ya. Y esto no es adimensional, ya, porque esto lo debemos llevar a metros y el diámetro también en metros, entonces metros con metros se van a simplificar, ¿no? O si no, pueden colocarlo metros o no metros, pero es un valor adimensional, ya. Eso entonces, jóvenes, no se van a confundir si les coloca rugosidad absoluta, entonces solamente es la E nada más, ¿no? Y rugosidad relativa, entonces ya es la E sobre el diámetro. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces para este ejercicio lo que puedo empezar haciendo es calcular lo que es el número de Reynolds, ya. Entonces empiezo calculando el número de Reynolds, y ahí lo puedo hacer acá. Entonces el número de Reynolds es igual, ya, el número de Reynolds es igual a la velocidad multiplicado por el diámetro, ¿ya?, sobre la viscosidad cinemática, ¿sí? Viscosidad cinemática. Entonces un poquito más para que se entienda, ya, así es, ¿sí? Bien, entonces ya acá para calcular lo que es la velocidad tengo lo que es el caudal. Muchas veces esto se lo puede, para resumirlo, entonces puedo multiplicar esto, ya, por área sobre área, ¿verdad? Entonces multiplicando esto de esta forma, fíjense que tengo velocidad, la velocidad multiplicada por el área será igual al caudal, ¿verdad? Aquí arriba, entonces velocidad por área es caudal, y este caudal va a estar multiplicando por el diámetro, no pasa nada, ¿no? Sobre la viscosidad cinemática, ¿ya?, y multiplicada por el área, ¿no? Entonces aquí de esta forma ya me facilito yo, ¿no? Me facilito, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? También pueden calcular ustedes lo que es la velocidad, ¿no? La velocidad simplemente va a ser igual al caudal sobre el área, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno de ustedes, ya lo pueden hacer de esta forma, o sacan la velocidad, las reemplazan y da lo mismo, ya es lo mismo, ya. Entonces para este caso utilizaremos esto, ya.
Bien, entonces el caudal, fíjense que nos da 280 litros. Entonces para este caso lo que puedo hacer es colocar el caudal y los valores acá vamos a colocar en metros, ¿ya? Entonces siempre tiene que entrar acá en metros, o si no uniformizar todas las unidades, ¿no? Pero como mi viscosidad, fíjense que ya está en metros cuadrados, ¿no? El diámetro, entonces está en centímetros, lo llevo a metros, y esto también tengo que llevarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces tengo que uniformizar, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Aquí esto, el diámetro tendrá que entrar en metros, el área en metros cuadrados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y esto en metros cuadrados por segundo, y así, ¿no? Uniformizar las unidades. Ya, entonces para eso, como tengo en litros, simplemente 280 por 10, ¿ya? Por 10 a la menos 3, ¿no? Y con esto ya queda uniformizado, o ya queda convertido en sí, ¿ya? De litros a metros cúbicos, ¿ya? Colocando simplemente por 10 a la menos 3, ¿sí? Y esto multiplicado por el diámetro, y el diámetro, fíjense que es 50 centímetros, entonces llevándolo a metros voy a tener 0.5 metros, ¿verdad? Y todo esto dividido entre la viscosidad cinemática, que es esto, 0.001 metros por segundo, ¿verdad? Y multiplicando esto por el área. Entonces el área para este caso será pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. Entonces el diámetro es 0.5 elevado al cuadrado. Bien, entonces este número de Reynolds, ¿cuánto sale, Juanes? Por favor, si tú calcúlenmelo, por favor. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale ese valor del número de Reynolds? Necesito, si lo pueden calcular. ¿Cuánto sale? A ver. Ya, a ver, lo que me sale a mí es 703, ahorita lo coloco, entonces esto sale 713.014, ya, punto 014, y ahí este es un valor adimensional. Entonces aquí yo puedo definir el tipo de flujo. Entonces como esto es menor a 2000, puedo decir que este es un flujo laminar, ya. Entonces menor a 2000, ¿no? Entonces puedo decir que es un flujo tiene un fluido laminar, ¿ya? Eso es. Bien, entonces ya tengo el número de Reynolds. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar aquí, ¿no? En esta cocina tengo todos los datos ahora, ¿no? Ya tengo todos los datos y reemplazo para el cálculo de F. ¿Sí ven? Entonces voy a reemplazar. Entonces reemplazando, entonces el número de Reynolds. Aquí vamos a tener entonces, voy a copiarme todo esto acá, ¿no? Vamos a ir borrando entonces y recorriendo todo esto. ¿Sí? Entonces aquí en vez de F está bien, en vez de E, entonces se coloca la rugosidad absoluta. En este caso tenemos que colocarla en metros, ¿verdad? Entonces en metros esto será, con 100 milímetros, entonces lo llevamos a metros. Entonces vamos a tener acá 0.0003, y este en metros, ¿no? Y aquí lo dividimos entre el diámetro, ¿ya? Y el diámetro también lo llevamos a metros. Entonces en metros el diámetro será 0.5, ¿sí? El número de Reynolds
¿Bien? Y el número de reinos, esto va a estar de esta forma. ¿Bien? Entonces será 713 713.014. 713.014. Eso es. ¿Ya? Entonces, de esta forma, a ver, calculen cuánto vale este valor de F, por favor. Necesito ver. ¿Cuánto vale entonces este valor? Este coeficiente de fricción, ¿cuánto vale? Entonces vamos a eso calcular. Así sale 0,071. Eso es, a ver. 0.071, perfecto, eso es. Entonces ya tengo el factor de fricción. Entonces, eso es lo complicado con él. Luego ya se emplazar, nada más. Eso es luego, esto es lo complicado nada más. Ya entonces, que dominen esto y lo hagan rápido. Entonces, por más de que les pida por Darcy Weisbach, ustedes ya no van a tener miedo a este ejercicio y lo van a poder resolver fácilmente. Ya entonces, finalmente reemplazaremos nomás. Ya reemplazaremos en esta ecuación. Ya entonces control C y control V. Vamos a colocar aquí para reemplazar esta cosa. Entonces vamos a tener acá la pérdida por fricción en la tubería va a ser igual a 0.071 multiplicado por la longitud. La longitud, fíjense que en este caso es 100 metros, ¿verdad? Entonces, acá entonces la longitud será 100 metros multiplicado por la velocidad. Entonces en la velocidad yo no tengo velocidad, entonces convenía nomás sacar velocidad. Vamos a sacar aquí, ¿ya? Velocidad va a ser igual al caudal sobre el área, ¿no? Entonces caudal sobre el área. Si el caudal era igual a 280, si no me equivoco, ¿sí? Entonces el caudal era 280 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido entre pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces diámetro 0.5 metros elevado al cuadrado. Entonces de esta forma entonces vamos a tener lo que es la velocidad, ¿ya? Entonces 280 por 10 a la menos 3 pi cuartos por 0.5. Ya, entonces la velocidad sale 1.43, vamos a colocar, 43 metros por segundo redondeado. Eso es. Entonces aquí está la longitud multiplicado por la velocidad. Entonces la velocidad es 1.43 por segundo y esto elevado al cuadrado. Ya, todo esto dividido entre el diámetro. Entonces el diámetro es 0.5 metros, ¿ya? Multiplicado por 2 veces la gravedad, ¿no? Entonces la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces ¿cuánto es este valor? A ver, necesito calcularlo. ¿Cuánto es entonces? 1,4799. Eso es 1.479. ¿No? Entonces eso. 47.9. ¿Y en qué unidad va a estar? A ver. Ya que le coloco con unidades acá todo. Para que se vea en qué unidades tendría que salir este factor o la pérdida por fricción. A ver, ¿qué unidad sería?
Metros, ¿sí? Eso es perfecto, jóvenes, metros. Entonces, esto es en metros, ¿ya? Entonces, metros, siempre metros. La pérdida por fricción. Y eso es. Y eso es el resultado. ¿Ya? Entonces, espero que se haya logrado entender todo el procedimiento. Entonces, no le tenga miedo. Muchas veces, cuando yo estaba llevando la materia, sí le teníamos miedo a este ejercicio cuando colocaba por Darcy-Weisbach, ¿no? Entonces decíamos hay que calcular el número de Reynolds y esto era lo que nos hacía asustar, ya, pero vean, entonces no es tan complicado, ¿no? Entonces no es tan complejo y entonces se puede resolver tranquilamente. ¿Está bien? Bien, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio que les había dicho, ¿ya? Y entonces ya, entonces, a ver, les voy a... Estricto, por favor, sáquense captura para que ustedes se practiquen, jóvenes. Es un ejercicio que he encontrado yo y que me parece interesante. Igual es por el método de Darcy, ¿ya? Entonces, sáquense, por favor. Y bien, si yo les voy a pasar igual la resolución, pero en foto. Ahorita si hacemos esto más, no vamos a alcanzar a hacer el otro ejercicio. Ya, entonces, por favor, sáquense una capturita y practíquense también de este ejercicio, ¿ya? En sí es prácticamente casi lo mismo, ¿ya? Casi lo mismo que el ejercicio que hemos realizado, ¿ya? Bien, eso, pero de todas formas les voy a pasar la resolución, pero me gustaría que practiquen para que entiendan mucho más, ¿está bien? Bien, entonces ahora pasamos con este ejercicio, ¿ya? Entonces esta es la pregunta. Vamos a sacar unas pequeñas capturas. No dice esto. Bien, y esta es la única pregunta que he encontrado referente al tema que estamos viendo, ¿ya? Esto es. Bien, esto es entonces, ¿ya? A ver. Bien, nos pide entonces calcular lo que es el caudal, ¿verdad? Entonces nos pide calcular el caudal teniendo los datos registrados acá. Bien, entonces lo que tenemos de dato, fíjense que aquí es la altura h. ¿Está bien? La altura h. Luego tenemos el diámetro 1 y el diámetro 2. ¿Ya? Entonces, fíjense que el diámetro 1 es mucho más grande que el diámetro 2. ¿Ya? Entonces ahí no se van a confundir. Esto es como una garganta. Ya es como una gargantita, entonces eso es, ¿ya? Entonces esto es prácticamente solamente la ecuación de Bernoulli, ya no tiene nada que ver con fluidos reales, ¿se ven? Entonces aquí no hay pérdidas por fricción, no hay nada de acá. Simplemente esto es ejercicio de, se podría decir, de fluidos ideales, ¿ya? O sea, no hay pérdidas por fricción, nada más, ¿ya? Entonces, fluidos ideales, ¿ya? Y bien, entonces aquí nos dice que hay aire, ¿no? Bien, en este ejercicio, a ver, como no nos dan una densidad del aire, ya, entonces en este caso lo que podríamos hacer es obviar ya este peso del aire, ¿ya? Entonces se podría hacer es obviar el peso del aire. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Ya voy a obviar el peso del aire, ¿ya? Si es que me hubiese dado un dato del aire, entonces me está diciendo considerar al aire como un fluido dentro de esta tubería. Ya, como no me da el valor de la densidad del aire, entonces yo considero que el aire simplemente su valor para generar presión en esta tubería ya es muy pequeño, entonces simplemente lo voy a tomar como un gas nada más, ¿ya? Bien, entonces empiezo entonces por acá, ¿ya? Lo primero que puedo hacer es el diagramita que yo les había enseñado para calcular presiones, ¿ya? Entonces yo me planteo primeramente la ecuación de la energía. Entonces digo, energías en el punto 1 va a ser igual a las energías en el punto 2, ¿ya? Entonces, para sacar
todos los componentes de las energías que en el punto 1 yo tengo que plantear un nivel de referencia, ¿ya? Entonces el nivel de referencia va a ser, lo voy a plantear a partir de acá, ¿ya? Entonces lo voy a plantear a partir de acá. Entonces aquí está mi nivel de referencia, ¿ya? ¿No? Y este va a ser mi nivel, no quiero escribir esto, mi nivel de referencia. ¿Está bien? Mi nivel de referencia. Entonces a partir de este nivel de referencia tengo el punto 1 y el punto 2 y voy colocando entonces los componentes. Entonces las energías en el punto 1 tendrán Z1 más presión en el punto 1 sobre el peso específico más velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto va a ser igual a Z2 más la presión en el punto 2 sobre el peso específico más la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Bien, entonces a partir de aquí ya debo ir viendo entonces de qué datos puedo disponer ya acá, ¿no? Entonces fíjense que primero yo veo aquí la alturita de aquí a aquí, ¿no? Entonces una pequeña altura aquí, ¿no? Y ahí esto sería mi valor en Z1, ¿ya? Entonces esto sería el valor, esto sería el valor en Z1, ¿ya? Z2 fíjense que va a ser 0 porque no hay ninguna alturita, entonces Z1 si tengo, ¿no? Entonces Z1 puedo decir que sí hay. Ya presión en el punto 1 sí va a haber porque está dentro de la tubería, y este punto está dentro de la tubería, va a haber una altura de presión. Y velocidad, fíjense que el corte está por aquí, entonces sí va a haber velocidad, ¿ya? Z2 fíjense que está justo en la línea de referencia o en el nivel de referencia, entonces prácticamente aquí va a ser 0. La presión en el punto 2 sí va a haber, ya, porque está justo dentro de la tubería. Ya, y fíjense que el corte está justo, los puntos justo están en el centro, entonces los dos van a tener presión, ¿ya? Y velocidad también va a tener este punto 2. ¿Está bien? Bien. Entonces de acá yo puedo decir que los datos que tengo simplemente van a quedar de esta forma, ¿ya? De esta forma. Entonces de esta forma va a ir quedando esto, ¿no? De esta forma va a quedar, ¿ya? Ahora entonces por acá tengo una ecuación, entonces puedo colocar ecuación 1, ¿ya? Primera ecuación, ¿ya? Ahora lo que puedo hacer, ya esto es como hacer la dinámica del fluido, o sea, estoy considerando que el fluido está en movimiento, ¿no? Y por eso estoy colocando energías en el punto 1 y energías en el punto 2. Entonces esto es la dinámica. Ahora analizo lo que es la estática, ¿ya? Y la estática se analiza con todo lo que está acá arriba. Ya con estos pisómetros que están aquí arriba, con todo esto se analiza lo que es la estática, ¿ya? Entonces, entonces para la estática lo que yo hago es dibujar, ¿no? Como les había indicado, un dibujito pequeño, ¿no? Hasta qué altura está actuando el agua que está por aquí, hasta qué altura, ¿no? Y hasta qué altura por aquí, ¿no? Y de esa forma vamos a ir bien, ¿ya? Entonces de esa forma, hasta qué altura, y todo esto con alturas, ¿no? ¿Ya? Luego por acá fíjense que viene aire, entonces aire se pasa a este otro lado y por acá simplemente es aire. ¿Está bien? Entonces fíjense que estoy empezando en este pequeño diagrama de este punto. Entonces fíjense que estoy empezando de este punto, ¿no? Y estoy yendo hasta el punto 2, ¿ya? De este punto 1. Entonces en el punto 1 justo ahí yo quiero saber la presión, entonces voy a colocar aquí presión en el punto 1. Y ahí como estoy subiendo, fíjense, toda vez que voy subiendo, entonces hemos dicho que vamos a ir restando menos el peso específico, ¿ya?
menos el peso específico, y fíjense que aquí ya le falta una alturita. No tengo ese dato, le voy a llamar a esta alturita y le voy a llamar, ¿ya? Y le voy a llamar, ya no tengo esa alturita. Peso específico del agua multiplicado por la altura total. Fíjense que hasta este punto tengo que considerar toda la altura. Entonces en este caso la altura va a ser h, la h más y, ¿no? Fíjense eso es más y, ¿no? Listo, llega al punto del aire, y ahí cuando llego justo al punto del aire y a la presión en este punto, y cuando se habla de un gas, entonces la presión en este punto es la misma en todos los puntos, ¿ya? Donde actúa el gas, es la misma presión. Justo la presión que he llegado aquí ya va a ser la misma que está acá. Entonces empiezo o continúo por aquí, ya continúo por aquí. La presión de llegada acá va a ser la misma en todos los puntos donde está actuando el gas, ya. Entonces va a ser la misma hasta que cambia de fluido. Entonces acá ya es agua, entonces justo aquí va a cambiar, ya. Entonces en este caso fíjense que ahora estoy yendo de bajada, aquí he ido de subida, ¿no? Entonces es por eso que he colocado menos. Ahora como estoy bajando, fíjense, va a ser más, ya, más, y ahora lo que está actuando aquí sigue siendo agua, entonces va a ser peso específico del agua multiplicado por, en este caso, fíjense que la altura y solamente llega hasta acá, ¿no? Pero aquí hay otra alturita, no, hay otra altura más aparte, ¿no? Y es la alturita de color verde, ¿no? Fíjense, la altura de color verde. Entonces esta alturita yo le voy a llamar X, ¿ya? Le voy a llamar X si quiero. Entonces, X, ¿ya? Y entonces va a ser peso específico del agua, y está bajando, fíjense, va a ser Y más X, ¿no? Por la altura, Y más X, ¿no? Finalmente esto va a ser igual al punto donde estamos llegando, igual a la presión en el punto 2, ¿ya? Y de esa forma queda entonces esta ecuación de la estática. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer es multiplicar este peso específico por estos dos, ¿no? Y lo mismo acá, ¿ya? Y ver entonces que se va a ir eliminando. ¿Está bien? Entonces acá va a ser presión en el punto 1. A ver, estoy en un mensaje. Un ratito, a ver, me están llamando, un ratito por favor, una llamada, un ratito. Hola, hola, estoy dictando clases, Noeli. Más rato de hablar, estoy dictando clases, chau. Bien, continuamos entonces un ratito. Bien, entonces acá es presión, ¿no? Entonces multiplicamos esto, ya. Entonces vamos a tener acá menos peso específico del agua multiplicado por H menos peso específico del agua multiplicado por Y, ¿no? Más peso específico del agua, ¿ya? Multiplicado por Y más peso específico del agua multiplicado por X, ¿no? Y esto va a ser igual a la presión en el punto 2. Entonces acá yo puedo ir eliminando algunos valores, ¿no? Entonces fíjense que aquí esto es más, esto es menos y esto es más, lo mismo, entonces se puede quedar eliminados, ¿no? Entonces como si estaría eliminando esta parte de acá, toda la Y, ¿no? Entonces aquí estoy subiendo, restando, y aquí estoy bajando, sumando, entonces se elimina, ¿no? Pero lo hemos hecho paso a pasito aquí, ¿ya? Para que se entienda. Entonces yo me quedaría con todo esto, ¿no? Aquí y esto acá. Ya finalmente entonces quedo con todo esto. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer, ya lo voy a llamar ecuación 2. Ahorita vamos a ver cómo se dan cuenta para ir separando cuál con cuál. Ya tengo esto acá. Y esto es la ecuación de la estática, o he obtenido esta ecuación a través de la estática. Y finalmente lo que debo hacer es aplicar la ecuación
de la continuidad. ¿Ya? La ecuación de la continuidad. ¿Ya? Entonces aquí ecuación de la continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de la continuidad? Nos dice que el caudal que está pasando por el punto 1 va a ser igual al caudal que está pasando por el punto 2. ¿Ya? Entonces, eso también debo aplicar. Caudal 1 va a ser igual al caudal 2, ¿verdad? Entonces, el caudal 1 ¿de qué estará calculado? Entonces va a estar calculado del área 1 multiplicado por la velocidad en ese punto 1, ¿no? Y el caudal 2 va a estar dado por área 2 multiplicado por la velocidad en ese punto 2, ¿verdad? Entonces ya tengo estas tres ecuaciones. Tengo tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer aquí, fíjense, es juntar, ¿ya?, las velocidades en un lado y las presiones en otro lado. ¿Ya? Entonces, por decirlo de esta forma. Por acá entonces yo tengo la presión 1, ¿no? Entonces va a ser presión 1 sobre el peso específico, ¿ya? Fíjense que esta presión 2 que está aquí pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces va a ser menos la presión en el punto 2 sobre el peso específico. Entonces, como es lo que estamos en el punto 1 y el punto 2, lo que está escurriendo es agua, o lo que está pasando por acá es agua, entonces los dos van a ser agua. Entonces, peso específico del agua, ya no importa. ¿Ya? Y más Z, o sea, ¿no? Porque Z1 está acá, ¿no? Entonces más Z1. ¿Está bien? Y esto va a ser igual, por acá yo tengo lo que es la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y la velocidad 1 que está aquí, que está sumando aquí, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Bien, entonces fíjense, como tengo denominador aquí el agua o el peso específico del agua, aquí tengo como denominador lo que es 2 veces la gravedad. Entonces acá es lo mismo, entonces lo que puedo hacer es tomarlo así de esta forma, ¿no? Y presión 1 menos presión 2, ¿ya? Más Z. Esto igual, denominador como es lo mismo, entonces lo puedo tener de esta forma. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta rápido, esto lo pueden hacer ya en este paso acá, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo todo paso a paso, para que se vea de dónde ha salido o cómo es que se ha despejado cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí está, de esa forma lo tengo acá. ¿Sí? Bien, ya está mucho más despejada esta ecuación 1, ¿no? Entonces lo voy a seguir llamando a esta ecuación mucho más resumida 1. ¿Ya? Entonces lo que yo debo hacer es buscar algo que es reemplazar acá. Fíjense que tengo aquí presión, entonces lo puedo juntar, ¿no? Esto de acá. Entonces lo junto esto. Y entonces voy a tener acá presión 1. Y aquí tengo también esta presión 2 que está acá, pasa al otro lado a restar. ¿Sí? Entonces presión puntos. Esto va a ser igual. Fíjense que acá tengo estos dos, ¿no? Entonces estos dos pasan con signos cambiados. Entonces este que está restando pasa con signo positivo y el que estaba sumando pasa con signo negativo. ¿Ya? Entonces de acá fíjense que lo que tengo aquí se puede juntarse acá, ¿no? Entonces esto puede llegar a ser de esta forma. ¿Ya? Entonces podemos factorizar esto, ¿no? Entonces esto es peso específico, entonces voy a tenerlo de esta forma. Peso específico del agua multiplicado por H menos X, ¿verdad? Y esto que está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir, ¿no? Entonces
esto va a quedar, esto fíjense que está multiplicando el peso específico que está multiplicando, pasa al otro lado, dividir, ¿ya? Y esto va a quedar de esta forma. Entonces h menos x, no, de esta forma va a quedar, ¿ya? Luego entonces nuevamente despejando, entonces voy a tener esto, fíjense, de esta forma, ¿ya? Entonces lo mismo, ¿verdad? Entonces solo que esto que está restando pasa al otro lado a sumar, y esto queda igual a h, ¿ya? Esto de acá, a ver, más x, y esto es igual a, queda igual a h, ¿ya? Entonces fíjense que la ecuación 2 mucho más resumida y despejada se vería de esta forma. ¿Está bien? Y ahora fíjense que esto de acá se parece a esto de acá, ¿no? Entonces yo puedo reemplazar esto, ¿no? El z1 fíjense que es igual que esta x, ¿no? Porque ¿de dónde hemos sacado z1? Z1 era la altura que había del nivel de referencia hasta el punto 1, ¿no? Que llega a ser lo mismo que la x que habíamos colocado por aquí, ¿no? Y más x que habíamos colocado, ¿verdad? Entonces prácticamente z1 y x son lo mismo, ya son lo mismo. Entonces yo puedo reemplazar el valor aquí, ¿no? Con esto, ¿no? Y colocar directamente h aquí. ¿Está bien? Entonces voy a hacer eso, ya. Entonces reemplazo entonces 2 en 1. ¿Está bien? Entonces hago ese reemplazo. Ya, entonces esto es lo mismo que esto. Entonces simplemente puedo colocar h igual a todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. ¿Está bien? Ahora de acá, fíjense que tengo velocidad 2 y velocidad 1. O sea, la velocidad en el punto 2, que es en la garganta, y la velocidad en el punto 1, que es este de acá, ¿verdad? De aquí, ¿no? Y el otro, la velocidad 2 en la garganta, ¿no? De esta tubería. Entonces, para esto de acá, me voy a ayudar con lo que es la ecuación de la continuidad. Ya, entonces lo que hago aquí va a ser, entonces, despejar cualquier velocidad de estas dos. Ya, cualquier velocidad. Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser despejar esta velocidad. Ya, entonces, velocidad 1 va a ser igual al área 2 por velocidad 2. Todo esto divide entre el área 1. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que esto es el cálculo de las áreas pi cuartos, ¿no? Por diámetro, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar. Entonces el área 2 va a ser pi cuartos por diámetro 2, ya, por diámetro 2 multiplicado por la velocidad 2, ¿no? Entonces este es el área, ¿ya? Y aquí abajo vamos a tener pi cuartos multiplicado por el área 1, entonces pi cuartos por diámetro 1 elevado al cuadrado. Ya, entonces aquí lo mismo, diámetro 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Eso es, así, ya, elevado al cuadrado. Entonces para que no se malinterprete, elevado al cuadrado, ya, y lo mismo acá, elevado al cuadrado. Eso es, ya. Entonces área 1, ¿no? Y área 2. Entonces acá lo que puedo hacer es simplificar pi cuartos con pi cuartos se me va, ¿no? Y velocidad 1 simplemente me quedaría igual al diámetro 2 elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 2. Todo esto dividido entre el diámetro 1 elevado al cuadrado, y de esa forma, ¿ya? En este caso me dan valores del diámetro, fíjense, diámetro 1 y diámetro 2. Entonces, como están en centímetros ambos, lo puedo colocar acá en centímetros, no pasa nada, ¿no? Centímetro con centímetro se va a ir. Si coloco en metro, metro sobre metro, también se va a ir, ¿no? El valor que va a quedar aquí va a ser un valor adimensional, ¿no? Multiplicando por la velocidad, que esta velocidad va a llevar la unidad, que sería metros por segundo, ¿ya? Eso es. Entonces, diámetro 2, aquí el valor es 15 centímetros, entonces reemplazo simplemente eso, 15 centímetros, ¿ya? Entonces esto lo vamos a dar un poquito más abajo para que nos confundamos con lo de arriba. Eso es. Entonces aquí coloco
15 centímetros. Entonces esto 15 elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 2, ¿no? Dividido esto entre, esto no pasa nada, entre cuánto era el diámetro 1, diámetro 1 30 centímetros, ¿ya? Entonces diámetro 1 es 30 centímetros, entonces dividido entre el diámetro 1, que es 30 elevado al cuadrado. Esto, por favor, hagan esta pequeña división. ¿Cuánto va a ser entonces, por favorcito, por favor? Calcúlamelo, por favor, estito. ¿Cuánto es esta división? A ver. 0,25 B2. Eso es perfecto, correcto. 0.25 de B2. Perfecto. Entonces, yo ya tengo la velocidad 1 en relación de la velocidad 2. Lo que puedo hacer ahora, ¿no?, es reemplazar, ya, acá en esta ecuación que tengo. Entonces reemplazar. Entonces puedo colocarle a este ecuación número 4 si quieren. Ecuación número 4. Entonces, si esto ya sería la ecuación número 3, mucho más resumida, ¿no? Entonces la ecuación número 3, ya, despejada y resumida esa ecuación, ¿ya? Entonces lo que hago es reemplazar en la velocidad 1 este valor que hay hallado. Entonces voy a tener de esta forma, ¿ya? Entonces aquí reemplazando, reemplazando 3 en 4, vamos a colocar 3 en 4, entonces voy a tener de esta forma: h va a ser igual a la velocidad 2 elevado al cuadrado menos la velocidad 1. La velocidad 1 es esto de acá, entonces va a ser 0.25 de la velocidad 2, y esto elevado al cuadrado, ¿no? La velocidad 1 elevado al cuadrado, entonces eso es la velocidad 1. Entonces todo dividido entre 2 veces la gravedad, ¿ya? Y de esta forma entonces lo que podemos hacer es hallar la velocidad 2, ¿ya? Porque fíjense que nosotros tenemos de dato lo que es este valor h, ¿no? Entonces el h vale, dice 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí en h tenemos 30 centímetros, ¿ya? Entonces eso vamos, entonces a ver, lo voy a despejar, ¿ya? Entonces vamos a tener de esta forma 30 centímetros, ¿no? Entonces esto va a ser 0.3 metros, ¿verdad? 0.3. Esto que está acá pasa al otro lado a multiplicar, ¿ya? Entonces va a ser multiplicado por 2 veces la gravedad, en este caso la gravedad, a ver, esto está aquí, no falla, metros, multiplicado por 2 veces la gravedad, y la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser igual a, ¿esto cuánto es, jóvenes? Restando 1 menos 0.25 elevado al cuadrado, ¿cuánto sería? Ya, porque vamos a tener de esta forma, ¿no? Este acá, ¿cuánto sería? 0.9375. Eso es 0.9375 de velocidad 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es, ya, porque esto lo hemos elevado al cuadrado y lo hemos restado simplemente con este valor de acá, ¿no? 1 menos el valor del cuadrado. Perfecto. Finalmente, entonces lo que yo hago es despejar esto, ya despejo, entonces tengo velocidad 2, para eliminar esto, entonces saco raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? Todo esto dividido entre este valor de acá, ¿no? Entonces esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿ya? Pasa a dividir, y esto está bien de esta forma, solo que sin este, ¿no?
y así, ¿no? Entonces finalmente le saco raíz cuadrada y ya este valor es el valor de la velocidad 2. ¿Cuánto sería la velocidad 2 entonces, jóvenes? ¿Cuánto sería? 2,50. Eso es 2.50 metros por segundo, ¿verdad? Entonces aquí tengo metro por metro, metro cuadrado, y aquí tengo segundo al cuadrado. Entonces raíz cuadrada se van a ir los cuadrados, ¿verdad? Eso es, ¿ya? Metros por segundo. ¿Sí? Perfecto. Finalmente, para sacar el resultado, entonces va a ser aquí caudal. Lo puedo sacar con esta velocidad, no importa. Entonces va a ser caudal, va a ser igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2, ¿verdad? Entonces caudal va a ser igual a pi cuartos multiplicado por el diámetro del área 2. ¿Cuánto es el diámetro del área 2? 15 centímetros, ¿verdad? Entonces 15 centímetros. Y entonces multiplicado por, entonces aquí tiene que ir en metros, entonces 15 centímetros era 0.15 metros, ¿verdad? Esto elevado al cuadrado. Y multiplicado por la velocidad, ¿ya? La velocidad en este caso es esto acá. Ya, multiplicado por la velocidad. Entonces, ¿cuánto es el caudal que está pasando por esa tubería? A ver, ¿cuánto es? 0,044. Es 0.044 metros cúbicos por segundo. Y ese es el resultado. ¿Ya? Entonces el resultado, fíjense que es muy largo esto, se ha hecho muy largo, pero cuando tengan, o sea, aquí fíjense, tienen que darse cuenta de entrada, ya que no les pide pérdidas por fricción ni nada de aquello. Ya cuando les pida pérdidas por fricción, tiene que darles sí o sí coeficiente de Hassen, ya un coeficiente de tubería, coeficiente después el coeficiente de tubería 140, 120 está, les dan, ya. Entonces con esto ya dicen que hay pérdidas por fricción, ya hay pérdidas, ¿no? Y si es que nos da la rugosidad absoluta, ¿no? Y también nos dan una viscosidad, entonces también hacemos referencia a que el ejercicio tiene que ver con pérdidas de energía, ¿ya? Pero si no nos dan ninguno de estos valores, entonces directamente lo que se aplica simplemente es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y si ven de esta forma, ¿no? Esto puede estar doblado hacia abajo, ya se puede estar la tubería por aquí abajo, ¿ya? Por aquí. Entonces si está por aquí, ¿no? La tubería puede estar también por aquí, ya puede que, digamos, lo cambie, no hace el ejercicio y lo voltee por aquí la tubería, ya prácticamente va a ser lo mismo, ¿ya? Lo mismo. ¿Está bien, jóvenes? Bien, entonces espero que se haya entendido todo este ejercicio que hemos hecho, ¿ya? Y la siguiente, entonces, si es que alguien tuviese más